Teobroma es presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación, proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com/Voz Andante, Cultura y Recreación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Teobroma. En esta ocasión nos acompaña la doctora Carmen Espinosa nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va, Carmen? Oye, la vez pasada hablábamos con Asami y entre las cosas que tratamos ahora con lo de la danza africana, ella habló de algunos términos que que a mí me gustaría escuchar, que nos explicaras un poco de qué se trata. Entre otras cosas hablaron de orishas, de Changó, tú hablaste también, pero ¿a qué se refiere todo eso? Yo pensaría que sí está ligada a la danza con un aspecto espiritual o religioso, que también tiene su origen en África, así lo entendería. ¿Es correcto eso? Sí, exactamente, es correcto. De hecho, yo creo que pronto tendremos que hacer un teorema más extenso con gente especializada en el tema, pero sí valdría la pena para los que nos escucharon en el programa pasado que al menos diéramos una visión general de qué se trata todo este asunto. Cuando hablamos de México en general pensamos en dos raíces, ¿no? En la raíz europea y muy enfáticamente, por supuesto, en la raíz indígena, ¿no? Sí. O sea, esa parte de la conquista y todo, y eso de que nos conquistaron, aunque yo no estaba ahí, no me consta, como que lo tenemos más conocido, ¿no? O sea, que había habitantes en este territorio y que después llegaron otros a conquistar, colonizar, invadir o como sea que se le quiera llamar. Pero es mucho menos conocido que junto con los españoles, no después, sino junto con los españoles, van a llegar pobladores de África, y específicamente del África negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se descubre que hay un continente al que después se le llamó América, también los portugueses están avanzando por la costa de África para llegar a Oriente, pero rodeando todo el continente africano. Y de paso van a desarrollar una muy pingüe actividad económica con el comercio de esclavos, ¿sí? Y entonces los españoles, sabemos que cuando llegan a México, en el Caribe prácticamente extinguieron a la población aborigen, o sea, los caribes, los taínos, o sea, los pueblos indígenas que habitaban en el Caribe, prácticamente los sacaron de sobreexplotación, minas, epidemias, etcétera, etcétera. Y entonces la manera de sustituir la mano de obra indígena fue trayendo masivamente población africana. Ahora, ¿qué es lo que hicieron predominantemente? Bueno, yo conozco muy poquito el caso para México. Los españoles en general se dieron cuenta de que si traían mucha gente del mismo lugar de origen, era muy fácil que se integraran para mantener costumbres, religiosidad, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los distribuían de tal manera que a una hacienda, a una mina, o sea, un centro productivo y habitacional, llegara gente de muchas regiones diferentes. Sí, eliminar ese sentimiento de comunidad, ¿no? Eso intentaron, pero ¿qué crees? Que no les funcionó tan bien. Porque a pesar de provenir de regiones muy diferentes de África, Nigeria, el Congo, etcétera, etcétera, a pesar de provenir de regiones muy diferentes de África, tenían más rasgos de identidad que con los europeos o con los indígenas. Para empezar, un color de piel, ¿no? Para empezar, el color de piel, pero también un vínculo con el tambor. O sea, en África el tambor tenía un sentido muy, muy profundo. Y muy difundido. Muy difundido, pero además, por lo que podemos ver en raíces, remito a mi doctísima fuente, o sea, el ir a cortar el tronco del árbol con el cual se iba a hacer el tambor, preparar la piel y todo, era un ritual de iniciación para los jóvenes en algunos pueblos africanos, ¿no? O sea, la relación con el tambor es una relación simbólica muy, muy especial, y la música, la danza están íntimamente vinculados, y el eje de la música y la danza africana es el tambor. La percusión, La percusión. Que algunos lo relacionan directamente incluso con los latidos del corazón. Exactamente. Por eso ese vínculo directo, ¿no? Sí, va directo a lo sensible, inmediatamente. O sea, conecta con lo más primitivo lo más básico del ser humano, ¿no? Aunque muy poca gente sabe que también hay instrumentos de cuerdas
latinoamericanos que son de herencia africana. Bueno, en Brasil no suena como más conocido, pero por ejemplo hay tipos de arpas y de marimbas que son herederas de los instrumentos africanos, ¿no? De los balafones y de otros instrumentos africanos, ¿no? Sí. Entonces los traen de diferentes orígenes, pero empiezan a tratar de reconstruir sus raíces africanas en las comunidades donde se encuentran. Entonces hay una especie de primer sincretismo africano en las diferentes regiones de la América Latina en donde llegan masivamente población negra. Mucha gente en México no se imagina que aquí también llegó masivamente población negra, pero en el siglo XVII tenemos testimonios que dicen que había más negros que blancos en la Ciudad de México, por ejemplo. No en Oaxaca, ya en la costa, en Guerrero, no en Veracruz, ¿no? No, en la mismísima Ciudad de México. Centros mineros como Zacatecas, como Guanajuato, como San Luis Potosí, recibieron también abundantísima mano de obra negra. Y eso quiere decir que vienen con costumbres, tradiciones, danza y tambor. Claro. Y entonces decimos, bueno, ¿y en México dónde se quedó el tambor y dónde se quedó la danza? Bueno, los sones mexicanos pues son herederos de las tres raíces, de la raíz indígena, de la raíz española, del zapateado y la rumba y todo este asunto, pero también de la raíz africana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé en qué momento se haya perdido el tambor en México, pero lo que sucede es que no se perdió, se fue a los pies. O sea, la percusión se fue al zapateado. Sí. Entonces, en el son jarocho, por ejemplo, en los sones en general, la percusión los llevan los pies sobre la tarima. O sea, finalmente, en última instancia, se recupera el tambor, pero en el Caribe no. En el Caribe sí se conservan las percusiones tal cual, los tambores tal cual, y entonces se genera toda una cultura que tiene que ver con religiosidad, danza y tambor. La que más conocemos, porque además últimamente ha entrado mucho a México, es la que en términos generales se le llama santería, ¿sí? La santería o la regla de Ocha, que también se le llama religión yoruba equivocadamente, porque yoruba es una palabra que hace alusión a la lengua yoruba, ¿sí? Y entonces es una forma de espiritualidad o de religión que tiene como base en la creencia de un ser superior o una fuerza superior, que en general hasta donde se le conoce como Dudua o Dolumare, ¿sí? Ver, que tiene... Perdón, cuando hablas de santería a mí me remite pues a santos, a religión católica, ¿no? Ajá. ¿De dónde salen esos nombres que me suenan a África? O sea, estamos hablando de un sincretismo, ¿no? Exactamente. Ya. Lo que pasa es que esta tradición que traen los negros africanos, obviamente como pasa aquí con las religiones indígenas, los españoles la prohíben, se impone la religión católica como la religión única, y entonces las tradiciones africanas se van a sincretizar con la religión católica, ¿sí? Y entonces el equivalente de Odudua o Dolumare es, lo asocian con Dios Padre, ¿sí? A Olofin con Dios Hijo, espero no equivocarme, luego ya nos corregirán si es pertinente. Y debajo de ellos, igual que para el catolicismo, están los santos, para la regla de Ocha están los orichas, ¿sí? Ya, hay una jerarquía ahí también. Hay una jerarquía, claro. Y entonces... por cosas que están en la mitología de este tipo de espiritualidad, Odudua no está tan en contacto con los hombres. Entonces los que están en contacto directo con los hombres son los orichas. Y los orichas son personajes que son muy humanizados, o sea, tienen todas las pasiones y todas las conductas que podrían considerarse características de los seres humanos. O sea, no se les considera por sí mismos seres perfectos, ¿no? O seres superiores, son superiores en fuerza,
pero no son superiores en calidad moral, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva cristiana, ¿sí me entiendes? Se habla de esa pureza o de esa... santidad, ¿no? Sí, una pureza que podría tener un ángel, por ejemplo. Exactamente. Ya. No. Changó es el rey, seductor, galán, se acuesta con las que puede. O sea, Changó es un personaje masculino. Masculino, ya. ¿sí? Y entonces es el que controla el rayo, ¿sí? Es guerrero, muy, muy dominante. Y entonces, pues tiene las pasiones de la seducción y le gusta coquetear con las señoras, e insisto, seduce a las que puede, deja embarazadas a varias. Como un Zeus, digamos. Es como un Zeus, sí, es como un Zeus. Y además el rayo también asociado. Claro, sí. Y además el rayo asociado con los genitales y la sexualidad masculina también como Zeus. Sí, una especie de poder fecundador, ¿no? Exactamente. Ya. Sí. Interesante. Entonces, te digo, está asociado con el fuego, entonces cuidado con los hijos de Changó porque los hacen enojar y no es fácil apagar. Hijos de Changó. O sea, estás hablando de personas que nacen bajo un signo, por así decirlo. Sí, si no signo, sí con la afinidad con un oricha. Okay. ¿Sí? O sea, y se ve por las características de la persona. Entonces un hombre que es muy seductor o un niño o una mujer incluso que es muy seductora pero que tiene una energía muy masculina, muy dominante, controlador, que cuando se enciende no es fácil de apagar. Bueno, puede considerarse que es un hijo de Changó. Y ya dentro de la espiritualidad de la regla de Ocha, los padrinos, o sea, los guías, los que podríamos llamar sacerdotes dentro de esa regla, los especialistas, digamos, por decirlo mejor, van detectando cuál es la tendencia de cada niño, de cada joven, y entonces se le va iniciando en la regla y en la santería, dependiendo de las características del santo con el que se le encuentran las afinidades, además con una serie de rituales de lectura del porvenir, de sus características y todo, que dicen, bueno, este niño es hijo de Changó, o esta niña es hija de Changó, etc. Ok, me suena a que, hablando de santería, o sea, sí hay una organización como tal, pero no es, o al menos aquí, tan evidente como una iglesia católica. Sí. O sea, con sus templos, con su estructura ahí jerárquica también del Papa y de sus obispos, etc. Y además, no sé si sea distinto, por ejemplo, en Cuba, pero ¿qué hay? O sea, es una religión que se practica abiertamente, que está incluso aceptada y en contacto con... Ahora sí. Ajá. Parece que en tiempos de la revolución no tanto. Ya. O sea, no es que se haya aniquilado ni mucho menos, pero sí se llevó a lo privado, digamos. O sea, se llevó a la práctica y a la experiencia de lo privado, porque obviamente la revolución cubana con el socialismo y con el comunismo y etcétera, pues promovía una ideología, una filosofía predominantemente atea. Así es. ¿No? Entonces, este tipo de prácticas pues se consideran premodernas, se consideran no tan racionales, y entonces tengo entendido que se llevan más bien al ámbito de lo privado. Pero además, tú lo decías muy bien, la Iglesia Católica tiene una jerarquía muy vertical con un señor que vive allá en Roma que está a la cabeza, ¿no? Y todo lo demás se desprende de esta jerarquía. Aquí no, aquí la situación funciona con una estructura clánica de familia extensa, por decir, ¿sí? Por eso los babalaos se les llama padrinos, ¿sí? Entonces tú entras llevado muy probablemente por un conocido, por un familiar, si no es que tu familia ha practicado esa tradición, ¿no? Ya, incluso hablando de padrinos, incluso hasta ahí se toma como si se hablara de un sacramento católico, digamos, o algo así. Sí, no, pero no es la relación, o sea, no es esta noción de sacralidad como lo tiene la iglesia. Es sí, de espiritualidad. Que te puede iniciar, o que es como tu mentor en es tu mentor, es tu maestro, es tu mayor en la espiritualidad, en el conocimiento de la regla. Tienes que pasar por procesos iniciáticos, tienes que pasar por procesos de aprendizaje,
y entonces quienes pasan por todo ese tránsito ocasionalmente se pueden convertir en padrinos o en babalaos también. Sería acertado decir que este sincretismo de la santería, de identificar a los personajes, bueno, a las figuras de la Iglesia Católica con deidades o personajes preexistentes de África, fue una forma de esconder esa religión africana, un poco como lo que pasó aquí con las tradiciones indígenas, ¿no? Claro. O sea, Tonantzin con Guadalupe, en este caso Changó, se sincretiza con Santa Bárbara. Para seguir practicando unas creencias que bueno, exactamente, ahí debajo seguían siendo las de África, ¿no? Así es. Ya. Claro, pero también se adaptan porque acuérdate, las de África, pues la Yoruba se combina con la Araray, con el Congo y con otro tipo de religiosidades africanas. O sea, no nada más es el sincretismo con lo español, sino también de diversas religiosidades africanas que se sincretizan también entre sí. Claro. ¿Sí? Entonces te digo, estos orichas se van sincretizando con los santos católicos. Por ejemplo, Changó se sincretiza con Santa Bárbara. ¿Qué elementos los relacionan? Pues el rayo, ¿no? Santa Bárbara es la protectora contra los rayos y las tormentas. Changó gobierna el rayo. Changó tiene como símbolo el hacha. Santa Bárbara tiene el elemento iconográfico de la espada. A Changó se le asocia con el molino, a Santa Bárbara con la torre, ¿sí? Entonces van encontrando elementos, similitudes, más las fiestas, más o menos cronológicamente que coincidan las fiestas de los orichas con las fiestas de los santos. O sea, son tanto que hay orichas que se sincretizan con santos diferentes y de repente hay un empalme ahí de sincretismos, se puede decir, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué busca un practicante de santería? Por ejemplo, quien es devoto del catolicismo, se podría decir que busca una salvación de su alma, que busca de tener una vida apegada a lo que se espera para llegar a un paraíso, ¿no? Digamos. ¿Qué busca el practicante de santería? ¿Busca que le allanen el camino, que le favorezcan, que le den fortuna, no sé, o buscan... Mira, dependiendo del caso, sí, ¿no? O sea, hay gente, yo conozco mexicanos y cubanos en México que practican la negra, que simplemente esa forma de espiritualidad les dio una manera más afín a su propia creencia y a su propia espiritualidad para crecer, ¿sí? Que no les daba el catolicismo, o sea, el ritual de la misa y la hostia y un papa que está allá lejos y un Dios que también está muy lejos y que a veces parece no escuchar mis necesidades cotidianas, mis necesidades prácticas del día a día, pues no me funcionan, pero aquí sí. O sea, no nada más es el oricha, no nada más es que le puedes pedir cosas bien prácticas, sino que además la estructura es clánica. Entonces, cuando tú entras a la regla es porque alguien te invitó, pero además porque vas a crear una serie de nexos de solidaridad y de empatía que giran alrededor de esta práctica, ¿no? Entonces, hay gente que se siente mucho más identificado con ese tipo de espiritualidad que con una espiritualidad católica que hoy en día pues vas a misa, no sé qué, sales y cada quien se va para su casa y no hay ya en mucho sentido una noción de comunidad como si la pueden encontrar en la regla de 8. En otros casos es simple y sencillamente porque pido y me dan. Ya. O sea, voy con el padrino, estoy enfermo, necesito dinero, tengo un problema, etcétera, etcétera. Me dice que hago un ritual, hago el ritual y se me cumple lo que pido. Y pareciera además que es más cercano, por lo que decías hace rato, más cercano a las motivaciones y a los deseos puramente humanos, ¿no? Mientras por un lado te pueden exigir celibato y no sé, cierta rectitud en algunas cosas, bueno, aquí sí te das chance de tener deseos y tener necesidades hasta biológicas, ¿no? Así es. Ajá. O sea, sí, efectivamente la espiritualidad católica parece antinatural, claro, ¿no? O sea, todo lo biológico parece que está prohibido, ¿no? O sea, si comes es gula, si tienes sexo es lujuria, si no sé qué. Es condenable y es sucio, ¿no? Es sucio y es condenable, claro.
la Iglesia católica, un sacerdote católico te puede decir, no, lo que se condena es el exceso. Claro, el asunto es dónde empieza el exceso, ¿no? Y tenerlo fuera de 3 veces al día o fuera del mes, exactamente, sí, o sea, sí. En cambio acá pues sí se reconoce que, pues, o sea, para empezar somos seres naturales, ¿no? O sea, la regla de Ocha tiene una fuerte vinculación con lo natural, ¿no? O sea, los orichas son representaciones también de elementos de la naturaleza. Sí. O sea, Changó está asociado con el fuego, Yemayá con el mar, Ochun con el río, Ogún con el bosque. Entonces hay un nexo todavía mucho más directo con los elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, insisto, la gente en su humanidad material necesitada de socializar, de afecto, y de que sus necesidades no sean contempladas como pecados, pues se puede sentir mucho más cómoda en la santería o mucho más identificada con la santería que con una religión tan aparentemente estricta como la católica, que a lo que te lleva en la mayoría de los casos, pues es a una doble moral, ¿no? Ya, ok. ¿Y qué onda con los sacrificios? Por ejemplo, en el catolicismo se insinúa, o se habla de un sacrificio pues que hizo un Salvador. Pues es fuerte, es sangriento incluso ver la imagen del Cristo ahí sufriendo por nuestros pecados, no sé, pero ¿qué pasa? Supongo que se equipara de algún modo con lo que sucede en la santería, pero ¿qué onda, qué papel tiene el sacrificio y de qué forma en la santería? Lo que pasa es que aquí tendremos que ver el sentido de la palabra sacrificio. O sea, sacrificio se toma en la actualidad como sufrimiento, ¿sí? Estrictamente sacrificio equivale a consagración, es decir, equivale a sacralizar una persona, un objeto o un acto, ¿sí? Visto desde esa perspectiva, cuando tú, desde los tiempos precristianos en Europa, que matabas un animal para ofrecerlo incluso entre los mismos hebreos, ¿no? El cordero para ofrecerlo a Yahvé, ese animal pasa al plano de lo sagrado. O sea, no se contempla el sufrimiento del animal, sino que el animal pasa ya a ser o a integrarse con lo divino. Es una ofrenda. Se consagra, es una ofrenda. Sí. O sea, es un ofrecimiento a lo sagrado, un obsequio a lo sagrado, ¿no? Sí. O sea, no es solo, no es generar, la intención no es ni generar el sufrimiento ni gozar de la muerte del animal, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, bueno, la máxima ofrenda pues es un Dios que ofrece a su hijo en sacrificio para la salvación de los hombres. O sea, se pierde el ritual aparentemente sanguinario, aunque la misa pues es la representación simbólica del cuerpo y la sangre. O sea, finalmente la noción del sacrificio sigue presente. En este caso también el animal que se ofrece es algo que se va a integrar a la presencia del oricha. Sí, o sea, otra vez la intención no es generar el sufrimiento del animal, ¿no? Digamos, aquí ya no es simbólico, aquí ya es palpable, sí, o sea, si ya es la gallina, ya es lo que sea que se va a ofrecer, ¿no? Sí. Mucha gente rechaza a la santería o a la regla de Ocha por la presencia de los sacrificios, ¿no? Entonces, a otra gente que no tiene ese tipo de inconvenientes, pues la practican y los practican sin mayor obstáculo, ¿no? De que existen, sí existen, de que son reales, son reales. Yo he asistido solo una vez en mi vida a un toque de tambor. Por respeto, hay cosas que ni debo, ni quiero, ni voy a conversar, porque no deja de ser la espiritualidad de alguien que hay que respetar. Pero sí, la presencia de la sangre de animal sacrificado está ahí, ¿no? Ya, bueno, pero ¿nos puedes explicar de qué se trata un toque de tambor? Pues para empezar, ya la palabra es bastante alusiva, sí, ¿no? Bueno, habla de... O sea, el eje de la ceremonia tiene que ver con el tambor, o sea, los tambores de batá. ¿Qué es un tambor de batá? ¿A qué se refiere batá? O sea, el tambor de batá es el tambor ritual que se usa para las celebraciones
la santería o de la regla. Es un tambor especial que son. De hecho, son 3 tambores. Ya. 3 tambores de tamaño diferente que tienen una sonoridad diferente y cada uno tiene su percusión particular y está vinculado específicamente con un oricha. Ya. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, no cualquiera, no puedo, por más que yo fuera, que no soy, pero por más que yo fuera percusionista, yo no podría llegar, yo quiero tocar. No, tiene que ser gente que sepa, que esté iniciada, que sepa qué onda con la regla de 8. ¿Sí? Yeah. Sí, no puedes llegar así de buenas a primeras. Mira, yo veo que estás tocando eso, yo lo imito y ya toco tambor de bata. Okay. ¿No? Sí. Tiene que ser gente que esté iniciada, que forme parte del grupo, porque tampoco es que, yo vengo de otro lado y llego. Hay que respetar la casa de cada uno, ¿no? Se pide permiso. Uh-huh. Los externos incluso, bueno, yo que soy respetuosa de las espiritualidades, yo pedí permiso para ir a un toque de tambor. Uh-huh. Y fui invitada, o sea, tampoco fue que llegué de, hey, aquí estoy, voy a... ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que hay que tener un respeto, claro. ¿No? Pero además, todo ritual, toda religiosidad, pues tiene sus guardianes. Entonces, ellos saben quién entra, quién no entra, etc. Pero entonces, si parte de la ofrenda que tú haces al oricha, cada uno según quien sea su santo, ¿no? Con quien se identifique, pero también en honor a todos los orichas, se baila. Se bailan danzas que hacen alusión a las características de cada uno de los orichas. O sea, hay pasos para Changó, uh-huh. Hay pasos para Yemayá, hay pasos para Ochun, y entonces cada toque de tambor está asociado con un oricha y se bailan los pasos alusivos a las características del oricha. ¿Sí? Sí, sigue existiendo visiblemente esta conexión entre el cuerpo y lo espiritual, ¿no? Así es. Ahí es muy más que evidente, ¿no? La forma en que el cuerpo también te ayuda a conectarte con esto que va más allá de lo físico, ¿no? Pero además, cuando tú estás ya en un punto de conexión con el oricha, y sobre todo cuando ya has pasado por algún proceso de iniciación, etcétera, se cree, y así lo viven, y yo lo respeto y lo creo de alguna manera también, que el santo se manifiesta a través de la persona. La primera vez que yo vi esto fue en un festival afrocaribeño en Veracruz. Yo como a mí la danza me pita, o sea, a mí me dicen súbete al escenario, y aunque sea para hacer patitos me subo al escenario. Abrieron al público para que subiera en una representación pública del toque de tambor, que no es lo mismo que la privada, sí, pues, es una adaptación, digamos. Sí, digamos, nos enseñan lo que pueda ver todo el mundo, uh-huh. Que no es que sea cerrado ni oculto, pero pero es común en las religiones que existan ciertos misterios, niveles de conocimiento. Así ¿no? es, ajá. Entonces me subí y empezó a tocar la música y empezamos a bailar. Uh-huh. Y una señora mexicana que se ve que ya conocía y que posiblemente ya estaba familiarizada con la regla de 8, uh-huh. Se concentró en un plano que el que llevaba el toque del tambor se acercó a ella y le hizo una serie de despojos, por decirlo de alguna manera, porque de cierta forma ella ya estaba conectada con el santo. ¿A qué se refiere esto de despojos? Le pasó las manos, uh-huh. Te toman los dedos y te sacuden. Eso existe en diferentes tradiciones religiosas. Uh-huh. Que el sacudirte los brazos, o sea, por una parte te relaja, pero por otra parte desbloquea los flujos energéticos, por decirlo ya de alguna manera, uh-huh. Y permite que haya una mayor conexión con lo espiritual, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo esto sin parar la música y todo esto en el contexto del baile. Finalmente, de lo que se trata, la espiritualidad o la danza, es de abandonarse. Pareciera como que es para propiciar también un estado de trance, ¿no? Claro. A la manera de un mantra, por ejemplo, o de otras tradiciones donde puede haber percusiones o no, pero la música y en este caso el movimiento, esta manifestación del cuerpo,
te induce a una frecuencia, por así decirlo, a un estado sí, de... es lo que se llama en términos antropológicos los estados alterados, o psicológicos los estados alterados de conciencia. ¿No? Sí te produce estados alterados, o sea, si te conectas te produce estados alterados de conciencia. Era justamente lo que acaba de decir, abandonarse, o sea, desenchufarte un poquito de tu parte racional, controladora, analítica, consciente, y conectar con algo que está en una frecuencia diferente que esta parte de la corteza cerebral racional, ¿no? Y entonces ahí, según la creencia de cada quien, te puede conectar con lo espiritual, con lo sagrado, con lo divino, ¿sí? Y en este caso te conecta con la presencia del oricha a través de la manifestación del cuerpo, ¿no? ¿Y cuando danzas es así? Ya. Cuando te compenetras con el tambor, produce estados alterados de conciencia. Hay tradiciones, hay rituales de otro tipo donde además para llegar a esos estados consumen algunas sustancias, ¿no? ¿Pasa así en la santería o es únicamente a través de la música y de la danza? Pues mira, yo lo que he visto es que a veces toman alcohol, o sea, aguardiente de caña, ¿sí? Pero lo que yo no he visto es que dependa del consumo del alcohol el llegar al estado alterado de conciencia. No podríamos asegurarlo. Sí, o sea, porque hay gente que bebe más y no lo logra, por decirlo así, y hay gente que bebe menos y que conecta con el santo así. ¿Sí? Entonces, como que son, llamémoslo así, estimulantes o potenciadores o lo que sea. Lo que hace el alcohol es desinhibir finalmente, o sea, desinhibir tu parte consciente. ¿Sí? Pero la conexión, o sea, tú te puedes tomar un tonel de alcohol, si no conectas con lo espiritual, da lo mismo que sea santería, mantra, la hostia o lo que sea, no conectas con lo espiritual. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tabaco y el café? ¿Tienen algún lugar en la santería o es nada más...? Mira, mi corta experiencia, o sea, yo los he visto, sí lo fuman, pero los he visto más como ofrenda que por el hecho de que te fumes un tabaco, logres el estado alterado de conciencia. Ya, ¿no? Son elementos que también están presentes, en la cultura, ¿no? Sí, que más el tabaco, he visto más el tabaco. Sí. Muy bien. Y bueno, sí está ligado fuertemente a la danza, que habrá quien lo practique sin adentrarte en la santería más que quizá por encimita, porque hace referencia también a aspectos de la santería, ¿no? Ya, cuando hablábamos con Asami, al hablar de la danza fue inevitable hablar de estas entidades o de estos términos también, pero también era preciso hablar un poco de esto, apenas es como por la superficie, ¿no? Pero sí, es muy superficial, y yo reconozco que si me jalan las orejas porque metí una pata, lo acepto, no soy así súper especialista, pero sí he bailado a los orichas, sí sé lo que es llegar a estados alterados de conciencia con la danza, eso sí no me lo han platicado, estuve ahí, ¿sí? El tambor es muy poderoso, o sea, realmente conecta con una parte muy profunda de nuestro interior, y cuando estás dispuesto a entregarte, a dejarte llevar, en lo que sea, o sea, la santería, la fe católica, el sexo, la meditación, cuando te dejas llevar y te entregas, puedes conseguir cosas verdaderamente maravillosas y espectaculares. Sí, eso es algo que sería interesante que ustedes, quizá ustedes que nos están viendo ya han tenido alguna experiencia similar, ya sea con la danza, ya sea con alguna religión, pero sí se puede hablar de estas experiencias que trascienden cosas que llegamos a razonar, ¿no? Que van más allá de eso. Sí, o sea, me encanta que dicen, es que no es científico. Ok, pues que la ciencia se apure a investigar. No. Sí, bueno, antes cosas que se entendían como mágicas, ya la ciencia las explicó de algún modo. Ajá. Entonces no se puede asumir que ya todo está explicado, ¿no? Exactamente. Porque hay cosas que resta todavía por aprender y por el momento de respetar, ¿no? Así es. Y en cualquiera de los casos,
yo creo que si hay un grupo que no es nada reducido de gente que cree en eso y lo practica, Sí, es porque algo les aporta a su vida. claro. ¿Sí? O sea, yo he oído muchas personas decir, no, es que eso solo lo que quieren es ser delincuentes y salir ilesos del asunto. No, es que lo que quieren es ganar dinero. Pues es que todos queremos ganar dinero, ¿no? Todos queremos tener una vida próspera, todos queremos tener salud, ¿sí? Y si yo no lo encuentro en un lugar y sí lo encuentro en otro y me funciona y para mí eso es una alternativa viable, bien por eso, mientras no se lastime a otras personas, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí insisto mucho en el respeto a la diversidad, Sí, ¿no? Pero el respeto a la diversidad no es, o sea, pobrecitos, están equivocados, son premodernos, Yo los son tolero. iletrados, los tolero, ¿no? O sea, yo estoy muy por encima de ellos, pero les doy chance, ¿no? No, eso no es, ¿no? El respeto a la diversidad es, si la gente cree en eso, es porque en eso encuentran respuestas y su elección es válida para ellos y por lo tanto es respetable porque es válida para ellos. Y eso no los hace ni mejores ni peores a mí. O sea, simplemente es respetable lo que hacen simplemente porque lo eligieron y lo hacen, punto. claro. ¿No? Entonces, eso es muy, muy interesante, pero aparte cuando danzas y cuando oyes el tambor y cuando participas en cualquier actividad vinculada con lo espiritual, con verdadera entrega, o sea, con participando, colaborando del proceso, te das cuenta de que sí pasan cosas, ¿no? O sea, sí hay reacción en ti mismo, sí hay un cambio, sí hay algo que sucede, que te digo, ya los científicos se encargarán de explicar o no, pero que de que suceden cosas muy, muy fuertes, suceden. Así es, y bueno, con esto nos vamos a quedar por ahora. Muchas gracias, doctora Carmen Espinosa. por No, de acompañarnos. que aquí estamos otra vez con mucho gusto. Gracias, y gracias a ustedes por vernos. Acompáñenos en el siguiente Teoroma. Por lo pronto nos despedimos. Gracias y hasta pronto. Chao. Teobroma fue presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación, proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com/Voz Andante, Cultura y Recreación.